Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día. Este es el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para la salud de nuestros niños, el asma infantil. El asma es una enfermedad crónica que se presenta y es muy común, y hoy queremos llamar la atención para buscar el bienestar de nuestros niños y para mejorar la calidad de sus vidas en esa primera etapa tan hermosa y maravillosa. La doctora Estela Báez Reynoso, ella es neumóloga pediátrica del HOMS y está hoy con nosotros para hablar del asma infantil. Bienvenida. Un gusto, gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, el cual impacta no solamente aquí en República Dominicana, sino es a nivel mundial. Un tema en el cual creo que es importante que se conozca y educar a los familiares, a la población, de qué se trata esta enfermedad y cómo impacta a nuestros niños, porque desde la infancia es que debemos, vamos a decir, frenar o controlarla. Claro, totalmente, un tema de vital importancia. Vamos a definir el asma, doctora, para aquellos que han escuchado el término, porque como decimos es muy común, pero que no lo han experimentado. Así es. El asma se define como una enfermedad heterogénea porque va a estar causada por múltiples, vamos a decir, factores. Claro. Esta se caracteriza por una inflamación crónica de las vías respiratorias, esos tubitos que permiten el paso del aire hacia los pulmones, se pueden estrechar y por ende va a producir dificultad para respirar en nuestros niños. ¿Cuáles síntomas pueden presentar estos niños o cuáles son los síntomas más característicos que se presentan? Tenemos en primera instancia esa tos crónica que permanece por más de 4 semanas aproximadamente. Puede presentar falta de aire, en términos médicos le llamamos disnea, así como la falta, vamos a decir, esa opresión en el pecho, como le dicen, tengo el pecho apretado. Ajá. Así, ¿verdad? Aquí en República Dominicana dicen al asma pecho apretado, pero también esas sibilancias, ese pitido o silbido en el momento cuando el niño respira principalmente. Estos síntomas son variables en el tiempo, es decir, en intensidad y en frecuencia, no siempre se van a presentar, pero son los más comunes y más cuando ese paciente se enfrenta a un detonante. Claro. Entonces empeoran en la noche y en el día, es decir, al despertar. Sí, ciertamente. Y esa tos, doctora, ¿tiene producto, como dicen ustedes, o una tos seca? ¿Cómo suena esa tos del asma? Efectivamente, al inicio es una tos seca, irritativa, el paciente tose y obviamente eso alarma, ¿verdad?, a los padres. Una tos que puede empeorar principalmente en las noches y en las mañanas, pero mayormente no se caracteriza tanto esa tos como húmeda o productiva, como le llaman. Exacto. Si papá o mamá padecieron de asma en su infancia o a lo largo de su vida, ¿el bebé tiene ese mensaje ahí genético también o no necesariamente es hereditario el asma? Claro que sí, la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de asma. Si uno de los padres es asmático, pues hay una probabilidad de que sus hijos lo sean, pero si ambos padres lo son, pues esa probabilidad se duplica mucho más. Y es que la herencia genética representa el 30 al 70% para el desarrollo de asma infantil. Wow. Así que sí. Es frecuente. Y es determinante entonces esa parte. Sí, ya si hay una predisposición genética, ya ese niño está susceptible más adelante y más por otros factores que pueden intervenir al desarrollo de asma a padecerlo. Por eso cuando ya el bebé va frecuentemente al pediatra, ustedes preguntan si uno de los dos... Así es, muy importante el interrogatorio, claro. O sea, esa historia clínica debemos realizarla y ya ahí vamos a decir, es una alerta para nosotros. Podemos decir, un índice predictor de asma, pero hay otros criterios que tomamos en cuenta, no solamente la genética. Claro. ¿Hay un momento específico en el que se presenten los síntomas de asma en los niños, recién nacidos, bebés? ¿Hay alguna etapa particular? Realmente no hay una etapa, vamos a decir, en particular. Mayormente hay niños que comienzan a presentar sibilancias, decimos sibilancias recurrentes desde el primer año de edad y hay otros que dejan de sibilar a los 3 años, pero ya esos niños que persisten más allá de los 3 años presentando estos síntomas muy característicos de asma, sí, son aquellos que podemos decir es probable asma, pero tenemos que ver otros parámetros. Claro. La predisposición genética, la dermatitis atópica, si ese paciente tiene rinitis alérgica,
si tiene alergia a algún alimento, como es la alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea, son muchos factores que podemos decir, probablemente puede ser asmático a cierta edad, a los 5 o 6 años de edad. O sea, cuando ustedes empiezan a ver todos estos elementos, cuando hay un niño que es recurrente en bronquitis, que se ve alérgico, ahí, como usted ha mencionado lo de la piel atópica, son estos niños que tienen como muchos eczema, rashes, así es. Eso pudiera dar entonces. Es un indicio, no todos los niños con dermatitis atópica van a ser asmáticos, pero hay una alta probabilidad. Cuando ustedes dicen, y cuando una mamá puede decir, ok, no se trata de que el niño tiene una alergia a algo en particular o que tiene gripe con frecuencia, sino que definitivamente es asma y requiere una atención especial. Bueno, cuando ese niño me tiene esa tos, la cual es variable en el tiempo, mayormente es seca, tiene más de 4 semanas, debemos sospechar si ese niño presenta falta de aire, sibilancias o pitidos al respirar y esa opresión en el pecho. Si son muy recurrentes en el tiempo y esa madre mayormente me lo lleva a nebulizar constantemente y también mejora con esas nebulizaciones, podemos sospechar en asma, sabiendo y teniendo en cuenta que el diagnóstico de asma es difícil en niños menores de 5 años. Es muy difícil llamarle asma debido a que realizamos otras pruebas para complementar el diagnóstico, que a esa edad es un poco cuesta arriba. Además de que a esa edad, como están en las guarderías, comparten los virus, entonces es muy constante el tema en esa primera etapa de vida del niño, con situaciones que tienen que ver con sus pulmones, con su respiración, entonces ahí un poco se confunde. Así es. Las infecciones virales en el asma es uno de los detonantes más frecuentes, inclusive en la primera etapa, vamos a decir, infantil, en los primeros 2 años de vida, aquellos niños que cursan con infecciones respiratorias agudas, principalmente por virus. Hay 2 virus que están relacionados con el desarrollo de asma, el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. O sea, se han relacionado con el desarrollo de asma posteriormente. Hay algunos que no, que sibilan hasta los 3 años, pero hay otros que persisten y ahí sí se puede desarrollar el asma. Como usted dice que sibilan y así la gente lo entiende mejor, es ese pitico. Efectivamente, el pitido. Es como un, ese pitido que no siempre es audible, así a simple. Sin embargo, nosotros como médicos tenemos nuestros, vamos a decir, el estetoscopio, que ahí podemos auscultar los pulmoncitos y oírlo, pero a veces sí. Doctora, yo me convertí en experta escuchando ese sonido, o sea, me pegaba súper cerca y decía, aquí hay algo. Sí. Y efectivamente, sí, esas primeras etapas en la vida de mis 2 niñas, con el tema del asma. Entonces, fuera de cámara, yo le decía, los niños no se dan cuenta que están teniendo dificultad para respirar porque están jugando, porque están entretenidos, porque no lo registran. Entonces, efectivamente. ¿Qué puedo observar a nivel corporal en mi niño que me pueda decir, sale una emergencia porque el niño probablemente esté teniendo una crisis de asma y él no lo sabe? Así es, asma, o sea, tener asma y más asma en los niños es un desafío. ¿Por qué? Porque los niños no saben manifestar los síntomas, no pueden decir, me falta el aire, tengo dificultad para respirar. Eso es uno de los signos que debemos valorar o que los padres deben ver, notar, de vestir a su niño, ver que mayormente se hunde aquí un hoyito, otro aquí, la respiración más rápido de lo normal, se le ven las costillitas. A veces se puede oír el pitido, ese silbido. Mayormente esos son los síntomas y esa tos seca, persistente, que no cede. Ese puede ser el precedente, la tos, al inicio de los, vamos a decir, de los síntomas, claro, o de una crisis de asma. Pero asma infantil es un desafío para nosotros y para los padres. Y más que esos niños mayormente están en la infancia, esa etapa donde es todo jugar, correr, así es. Y a veces el ejercicio puede ser el detonante de sus síntomas. Y eso lo limita muchísimo a hacer, ¿verdad?, a hacer sus actividades recreativas, su vida cotidiana, porque entonces el ejercicio puede ser un detonante en sus síntomas. Sí. Así como también la parte emocional, ese niño que me falta muchísimo, ausentismo escolar debido a sus crisis, eso también perjudica su calidad de vida. Totalmente. Los síntomas del asma infantil, doctora, ¿se presentan de manera brusca o de forma paulatina, que uno pudiera ir observando esto? O de repente un día el niño debuta con todo esto que hemos mencionado, con el pitido,
con esto que se le hunde aquí, con que le vemos las costillitas, la tos seca constante? Realmente los síntomas son variables, Okay. porque pueden ser de leves a graves. En el momento en que la enfermedad, en que el asma, no esté diagnosticado, y si está diagnosticado y no está en control la enfermedad, puede que sí, que estos niños presenten síntomas muy recurrentes. Entonces, siempre el padre siempre debe estar monitorizando esos síntomas, porque si es un niño muy pequeñito no se va a dar cuenta, de esa falta de aire, de esa dificultad respiratoria. Entonces, los síntomas principalmente pueden empeorar en la noche o al despertar. Así es, pero son variables. Son variables. ¿Debería uno asustarse en el momento en el que uno ve a su niño con ese cuadro físicamente? Él no se está dando cuenta, como le hemos dicho, pero uno sí. ¿Qué debo hacer yo como madre, como padre, como adulto cercano a este niño que está teniendo esta forma difícil de respirar y todo lo que hemos mencionado? En primer lugar, si el paciente todavía o el niño no está diagnosticado con asma, la madre debe buscar atención inmediata porque desconoce de qué se trata. Todo paciente que tenga dificultad para respirar debe ir a los servicios de urgencia inmediatamente para ser evaluado. Entonces, ya si está diagnosticado el asma, su médico, su neumólogo pediatra debe dar un plan de acción. Ese plan de acción consiste en que la madre va a identificar esos síntomas, va a saber qué hacer cuando el paciente está en crisis de asma, y cómo actuar, qué medicamento usar y cuándo ya debe acudir a la emergencia. O sea, que es muy importante ese plan de acción. Totalmente. Vamos a hacer una pausa para continuar con este interesante tema del asma infantil en Bienestar al Día. Seguimos con más. Seguimos con la doctora Estela Báez Reynoso, neumóloga pediatra del HOMS, hablando del asma infantil. Interesantísimo el tema y estamos concentrados en entender esta enfermedad crónica y la importancia de devolverle a esos niños una buena calidad de vida en medio de ese cuadro. Ya hablamos de que si hay físicamente todas estas alertas, ir a una emergencia es lo más prudente. Si ya el niño está diagnosticado, pues llamar a su neumólogo. Pero hay épocas del año, doctora, en las que uno ve las emergencias llenas de niños nebulizándose. Totalmente. Hay otros factores que alteran, que hacen que las crisis sean más recurrentes, que pudiéramos mencionar, cosas que pueden estar en la casa, por ejemplo, y uno ni cuenta se da, o en el colegio. En primer lugar, como ya hablamos, el asma no solamente es por predisposición genética, hay otros factores que intervienen. Ya está la predisposición genética, pero ¿qué más puede, vamos a decir, ayudar a que ese asma se desarrolle o que ese paciente ya con asma presente crisis o una exacerbación asmática? Están las infecciones virales, como ya lo hemos hablado, los virus, los resfriados, los procesos gripales, pero también están esos alergenos ambientales, como cuáles, los ácaros del polvo, que el moho, es decir, la humedad, el polen, los irritantes químicos, así como también tenemos en la mascota, los perros y los gatos desprenden como una caspa. Esa caspa también se puede inhalar y conllevar a una crisis de asma. Y no menos importante, el humo de cigarrillo. Ahora mismo que también es fumar el vape y la juca. Así que ojo con eso, que también esto puede conllevar a crisis de asma, pero también un aire contaminado, aquellos gases, partículas finas que están en el aire, así como también el humo de los vehículos pueden conllevar. Tenemos también el aire frío, esos cambios de temperatura así brusco también puede conllevar, pero también las emociones intensas y el ejercicio. Sí, hemos leído también que existe el asma emocional. Así es. Que se presenta cuando hay algún cambio en la casa, en la dinámica, un divorcio, cambio de colegio. ¿Le ha tocado ver casos así, doctora, de un asma emocional? Realmente sí. En nuestra institución donde yo laboro, en el HOMS, he tenido casos donde mayormente el paciente está controlado, los padres me dicen, doctora, pero el niño estaba bien, y de repente, y yo sí, pero vamos a buscar qué fue. No fue nada que se expuso a algo en el ambiente, hay que buscar entonces la parte emocional,
qué le condujo a esa crisis de asma, y sí, lo hemos visto allá en el Homs, donde yo laboro, sí. He tenido algunos casos. Así que también hay que prestar atención en ese sentido con nuestros pequeños. Una vez ustedes tienen el diagnóstico y están tratando al niño con este asma infantil, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué se le indica? Hemos visto los inhaladores, la gente tiene muchas dudas a veces con relación a esto. ¿Qué nos puede decir? Ya diagnosticado el asma, como le dije, un diagnóstico es clínico en los niños, es difícil hacer el diagnóstico de asma en los niños, una historia compatible, síntomas compatibles, la predisposición genética. Y también tenemos la espirometría, que es una prueba de función pulmonar que la hacemos a partir de los 6 años de edad. Cuando ya tenemos ese diagnóstico en nuestro niño, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tratamiento vamos a colocar en ese niño? En primer lugar, es individualizado, claro, porque hay diferentes tratamientos dependiendo de la edad y dependiendo qué tan control está su enfermedad. Ahí vamos a decidir el medicamento, vamos a decir, adecuado para ese niño. Tenemos los famosos inhaladores, efectivamente. Las bombitas, la gente así, le dice las también. bombitas, así es que le llaman, las famosas bombitas. Nuestros niños lo utilizamos muy frecuente, deben de llevar con cámara espaciadora, no se pueden utilizar directamente en la boca, es una mala técnica. Ahora tenemos lo que es estas cámaras espaciadoras que permiten que el aerosol puede llegar muy bien a lo que es el pulmón, es decir, depositarse en el pulmón y disminuir los efectos secundarios. Entonces, ¿qué sucede con este tratamiento? Que tenemos varias guías. Esto es evidencia científica, claro. Esto está comprobado, hay muchas guías a nivel mundial, las cuales se tratan del manejo de asma tanto en niños como en adultos. Entonces tenemos el de mantenimiento o control de asma y también el tratamiento de rescate o cuando el paciente está en crisis. Okay. Entonces, en el control del asma para el mantenimiento vamos a usar esos inhaladores que son antiinflamatorios. Ahí tenemos los conocidos esteroides inhalados que muchos temen, claro, pero no, esos medicamentos en primer lugar no producen adicción. No va a que el niño se va a poner, vamos a decir, gordito o hinchadito, porque ese medicamento se va a inhalar o se va a depositar a nivel respiratorio. Y ya tenemos lo de rescate, que ahí utilizamos principalmente el famoso salbutamol, que muchos temen, sí, que el salbutamol le va a afectar el corazoncito. No. Entonces, aquí usamos este medicamento, ya sea combinado con otros, como son los esteroides inhalados, cuando claro, sea necesario, es decir, en crisis. Quiero recordar que el tratamiento o la piedra angular del asma van a ser los esteroides inhalados. Es, por definitivo, el tratamiento que necesitan los niños con asma. Y deben ser a largo plazo. No quiero decir para toda la vida, pero realmente es un tratamiento muy prolongado hasta que el paciente se controle. Hasta que supere esa... Así es. Esa etapa. Así es. Es importantísimo todo lo que dice, de que no son medicamentos que van a hacer que el niño sienta dependencia, no, de que no le van a hacer daño, porque están hechos para ayudar a los niños con asma. Regresando al hogar, a la casa, y este niño ya con su tratamiento, con su plan de acción que usted mencionaba también de manera oportuna, ¿qué no debe estar en la habitación de un niño con asma y en el colegio, en su ambiente? Así es, muchos detonantes, por ejemplo, no recomiendo que en las habitaciones tengan los peluches, alfombras, así como también esos irritantes como es el famoso mentol, conocido como Vivaporú, sí. Yo sé que lo tienen como algo que alienta, se tiene la sensación de que sí, de que alienta, pero realmente no. Eso puede inflamar, inclusive llevarlo a una crisis de asma, mantener un ambiente limpio, así como también siempre cambiar la funda de almohada, los colchones, claro, las mascotas, en caso de que ya se le haya identificado el alergeno y si su niño tiene una alergia al perro o al gato, pues lo ideal es no tener esos tipos, vamos a decir, de mascota en el hogar. ¿Qué más puedo recomendarle? Las cortinas. Las cortinas siempre lavarla, el aire acondicionado a una temperatura adecuada, 22 a 24 grados Celsius, lo que más recomendamos. ¿Qué tan importante es hacer consciente a nuestros niños, dependiendo de la edad, claro está, de su condición?
¿Qué tan importante es hacerlos conscientes de su condición, de que sepa reconocer, de que pueda orientar a alguien que esté cerca si le está pasando algo? Y pueda... Así es. En primer lugar, como médico, como neumóloga pediatra, desde que yo diagnostico a un niño con asma, el familiar debe educarse también, saber qué es el asma, cuáles son sus síntomas y cómo vamos a tratar esa enfermedad. Si ya es un niño que está consciente, que ya puede reconocer sus síntomas, pues también le explicamos de la enfermedad y cómo va a usar sus inhaladores, pero con supervisión de su madre. Entonces, ya en lo más pequeño, ya es un poco retador, es complicado porque lamentablemente no sabe manifestar sus síntomas, pero ya todo niño con conciencia sí debe conocer su enfermedad y también llevar a cabo o administrarse su tratamiento, principalmente cuando están en la escuela. Y con esa última recomendación le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya estado con nosotros hoy para darnos tantos datos importantes relacionados al asma infantil que muchos seguro desconocían. Gracias por eso, doctora. Con gusto siempre y estamos para servirle. Ya decirles, vamos a decir a la población, que tener asma no es una limitante. Si su niño tiene los síntomas ya mencionados que son muy persistentes, que acuda a un especialista para que así sea evaluado y se haga el diagnóstico, porque tener asma no limita a un niño, al contrario, no se cura, se controla, pero con un buen tratamiento de manera efectiva se puede controlar esos síntomas y ese niño vivir una vida plenamente normal. Hermoso mensaje para cerrar. Muchísimas gracias. Con gusto. Doctora Estela Báez Reynoso, estuvo con nosotros, neumóloga pediatra del HOMS, acompañándonos en este tema. Ustedes, gracias por la sintonía. Se quedan ahí porque hay mucho más. Estamos de regreso en Bienestar al Día y seguimos con más consejos oportunos sobre el asma infantil. Nuestra compañera Carlin Cuevas preparó los siguientes consejos. Adelante. El asma infantil es un padecimiento más común de lo que imaginamos y que no solo afecta la respiración de nuestros niños, sino que también puede interferir con su tiempo de juego, con la calidad de su sueño y su desempeño en la escuela. Controlar el asma infantil requiere de atención, cuidados constantes y sobre todo información. La dificultad para respirar es un momento de reto, tanto para el niño como para sus familiares o cuidadores. Y es por eso que resulta tan importante que sepamos cómo actuar antes de que aparezcan los síntomas más graves. La prevención es una de las herramientas más poderosas que tenemos y si bien no siempre podemos evitar por completo que el asma esté presente en la vida de un niño, sí podemos aprender a reducir los riesgos y a crear un entorno más seguro para ellos. Algunas recomendaciones de control y cuidado son: mantén la humedad bajo control. Un ambiente húmedo puede empeorar los síntomas. Si vives en un espacio con mucha humedad, consulta con tu médico sobre el uso de un deshumidificador. Reduce la exposición a mascotas. Si tu hijo es alérgico a la caspa de los animales, lo ideal es evitar mascotas con pelo o con plumas. Si ya tienes mascotas en tu casa, es importante bañarlas y cepillarlas con frecuencia y evitar que entren a la habitación del niño. Usa el aire acondicionado si lo tienes disponible. El aire acondicionado ayuda a mantener el aire limpio, reducir detonantes, controlar la humedad y limpiar la presencia de ácaros del polvo. Es importante, sin embargo, que recuerdes revisarlos y cambiar los filtros con regularidad. Si te es posible, instala un filtro de partículas finas para reducir alergenos en el aire. Disminuye la acumulación de polvo. Usa forros especiales para almohadas y colchones y evita las alfombras, sobre todo en el dormitorio. Es recomendado también que elijas cortinas y persianas que puedan lavarse con facilidad. Una limpieza profunda, al menos una vez por semana, también puede marcar la diferencia, ayudando a eliminar el polvo, el moho y los alergenos que puedan desencadenar síntomas. Protege a tus niños del aire frío. Si los días de frío empeoran su asma, utilizar una mascarilla puede ayudar a mantener el aire más cálido al respirar cuando estén al aire libre. Haz que el tratamiento sea parte de la rutina diaria.
Si tu hijo o hija debe tomar medicamentos diariamente, trata de lograr que éste lo vea como algo natural, sin crear un ambiente de preocupación o seriedad. Hacer que vean su tratamiento como parte de la vida cotidiana, a la par de cepillarse los dientes o desayunar, ayudará a que ellos lo vean como algo normal y sin estigma. Crea un plan de acción por escrito. Junto a tu médico, diseña un plan para reconocer y tratar los síntomas. Comparte este plan con los demás cuidadores, maestros y personas cercanas a tu hijo o hija. Involucra a los niños en su propio cuidado. Enséñales a identificar señales tempranas y a seguir los pasos del tratamiento. Esto le dará confianza y autonomía para manejar su condición. Conserva la calma durante una crisis. Si los síntomas empeoran, respira profundo y sigue el plan. Ver tu tranquilidad ayudará a tu niño o niña a sentirse más seguro. Motiva y anima a tus niños. Al hablar con un niño que padece de asma, no te enfoques en acentuar sus limitaciones, sino en celebrar sus logros. Junto con el consejo médico especialista, descubre e incentiva las actividades que el niño disfruta y que están dentro de su zona de seguridad. No limites el juego o la actividad física por causa del miedo. Observa si éstas le presentan síntomas y discute con tu médico si los mismos pueden ser controlados. Recuerda que con un buen manejo del asma, tus niños pueden mantenerse activos y felices. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Y es así como llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y gracias también a la doctora Estela Báez Reynoso, neumóloga del HOMS, que nos acompañó hoy con este tema tan interesante del asma infantil. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima entrega de Bienestar al Día. Hasta pronto.